mi nombre es Luis Armando Monroy Garzón. Nací en Facatativá el 7 de abril de 1965. Padres facatativeños, abuelos facatativeños, toda mi familia es 100% facatativeña y pues obviamente cundinamarquesa. En cuanto a lo que tiene que ver con la cultura en el municipio de Facatativá, digamos que en esa época no era mucho lo que se podía encontrar, porque Facatativá era un pueblo demasiado chico. Yo diría que no superaba los 10.000–12.000 habitantes cuando yo era niño. Y por supuesto pues el municipio era muy pequeño y no existía obviamente casa de cultura como existe hoy en día. Y tal vez como esa parte de lo que yo me he desempeñado, que es en el medio de la música, pues obviamente tampoco había nada de eso. Mi primera relación que yo tuve fue algún día cuando era muy niño, tenía unos 7, 8 años, creería yo, y estaba jugando en las calles del municipio frente a la casa de mis padres, y en esa época las calles eran lo que llamamos destapadas, o sea, en solo piedra o tierra. Entonces estábamos jugando con mis amigos de niño y estando jugando ahí yo sentí el sonido de una banda que en ese momento era la banda del Industrial. Yo tenía esa edad, ya les digo, entonces yo salí corriendo a buscar digamos que el sonido de la banda y llegué al parque de Santa Rita. Vivimos y pasé toda la infancia en el parque Santa Rita, entonces no encontré la banda y dándole la vuelta al colegio industrial me caí, me tuvieron que coger algunos saturación en la cabeza porque pues el golpe fue bastante fuerte y ahí pues quedé marcado para toda la vida, como lo he dicho siempre, con las bandas marciales. Yo provengo de una familia extremadamente humilde. Digamos que mis padres, pues obviamente ellos a duras penas aprendieron a colocar su nombre en un papel. Entonces, por supuesto, esa parte de lo que tiene que ver con la academia, pues no fue para mi familia. Yo encontré, digamos que mi primer instrumento cuando tenía, pues también siendo niño, 11, 12 años, porque uno de mis hermanos tocó guitarra o estaba aprendiendo a tocar guitarra. Entonces, viéndolo a él fue que a mí me empezó a entusiasmar todo lo que tenía que ver con la música, pero obviamente lo que ya digo de unos años atrás, cuando estaba digamos, mirando la banda del Industrial. Mi padre fue músico, los que lo conocieron a él dicen que fue un excelente músico, guitarrista, cantaba también. Y pues de mi familia yo fui el único que tuve esa vena. Mi hermano, aunque tocó guitarra, nunca la ejerció profesionalmente ni nada, sino simplemente por hobby. Yo aprendí mirándolo a él y cuando él se iba al colegio o jugaba fútbol, porque él fue jugador profesional de fútbol, cuando se iba en esos fines de semana a viajar, entonces yo a escondidas cogía la guitarra y empezaba como medio a tocar algo y cosas así. Digamos que ese fue el primer acercamiento y pues es triste y lamentable decir pues que como tal no tuve un apoyo de mi familia, nunca me dijeron sí, pero tampoco me dijeron no. Mi madre me respetó siempre lo que yo quise ser desde joven, nunca me dijo no, pero tampoco teníamos los medios o ella no tenía los medios tampoco para ayudarme, entonces me tocó pues prácticamente a mí solo hacer absolutamente todo. Mi padre murió cuando yo tenía 4 años de edad, entonces pues por supuesto ya se podrán imaginar, a mi madre le tocó muy duro. Tengo 6 hermanos más, o sea fuimos 7 en total, y mi hermana la mayor tenía 17 años, yo tenía 4 y mi hermano el menor no había ni siquiera nacido, o sea estaba en el vientre de mi madre cuando mi padre murió. Entonces toda esa situación hizo que
pues que fuera muy difícil nuestra situación económica, más sin embargo jamás aguantamos hambre. Mi madre siempre nos inculcó muchísimo todo lo que era la honestidad, el respeto, el trabajar muy duro. Entonces de ahí aprendimos con mis hermanos absolutamente todo eso. Hoy en día mi familia en Facatativá es muy numerosa, superamos las 100 personas, diría 110, hace rato que no volvimos a hacer esa cuenta, pero somos bastante. Hoy en día pues obviamente gracias a Dios ya muchos profesionales, hay muchos artistas, gracias a Dios, no solamente por mi lado, por el lado de mi hermano, el mayor, logramos todo eso. Entonces creo que ahí todo ese acercamiento que hubo desde siendo niño y luego la guitarra, eso me hizo ser hoy en día lo que creo que he aprendido, lo poquito o mucho que he podido aprender. Yo realmente no soy profesional en una academia, o sea, nunca, aunque estuve en una universidad, lo máximo que logré hacer fueron 2 semestres, porque mi trabajo nunca me permitió, siempre mi rol de trabajo fue exageradamente rápido y siempre estuve muy ocupado. Toda la vida siempre trabajé de lunes a lunes, muy complicada esa parte. Y obviamente yo fui padre también a los 19 años, entonces toda esa parte hizo que como que primero estuviera mi responsabilidad antes que el poder estudiar, pero sí me considero autodidacta. He leído mucho, he podido hacer 1000 cosas, he recibido muchos reconocimientos gracias a eso, también incluso hasta con el Ministerio de Cultura he ganado algunos premios incluso con ellos, escribiendo, componiendo, dirigiendo, en fin, o sea, en muchas facetas de la música, no solamente en las bandas de marcha, sino también por el lado de las bandas sinfónicas, de las bandas fiesteras, por los lados del mariachi o con orquesta tropical, en fin, he tenido en mi vida, gracias a Dios, la oportunidad de vivir todo ese campo grandísimo, pero sí muy disciplinado. Yo creo que si hay algo que les he podido transmitir a mis hijos es la disciplina que Dios me regaló. Creo que eso hay un baluarte muy grande ahí. Bueno, de un momento satisfactorio es muy difícil porque es muy complicado poderlo decir, porque desde que yo empecé con la banda del Industrial siendo como alumno, pues obviamente integrante, pero prácticamente en mi segundo año de estar como integrante de la banda del Industrial ya pasé a ser profesor. Entonces yo fui profesor incluso y formador de mis propios compañeros de estudio, o sea, gracias a Dios siempre existió el respeto de ellos, y no solamente el respeto, sino las ganas que ellos me vieron a mí, también se las pude transmitir a ellos, y de alguna forma como que entre todos sacamos adelante lo que fue ese proyecto tan bonito que se volvió por mucho tiempo la banda del Industrial. Y cada momento de esos pues siempre marcó un pedacito de historia, o sea, es muy difícil porque ese momento han sido muy bonitos, pero yo gané mi primer concurso cuando tenía 17 años de edad, o sea, pues diría que lo recuerdo mucho, pero como eso recuerdo mucho. Modestia aparte, el único concurso que yo no he podido ganar en nuestro país ha sido el que nunca pude ir. De resto, todos los concursos en absolutamente todas las en las que he podido participar en bandas de marcha, con orquestas tropicales, con la banda fiestera, incluso hasta con sinfónicas, con todo eso he logrado siempre tener primeros lugares, o sea, y cada momento de esos pues es muy especial, y yo diría que decir uno pues sería muy lamentable porque no podría decirlos todos, pero hay momentos también muy bonitos porque, por ejemplo, mis hijos son igual o incluso hasta mucho más exitosos que yo en el medio artístico también. Ellos tienen también mucho reconocimiento en sus medios donde trabajan, sus géneros, uno como trombonista, el otro como cantante, el otro como DJ. Mi hija la mayor ella es licenciada en educación,
es coordinadora, o sea, y digamos que todo, absolutamente todo para mí es mucha satisfacción. Entonces decir cuál es mejor, no, todos, absolutamente todos. Hay gente que me dice que porque mi hijo estuvo en la Voz Kids y que lo logró el segundo lugar, sí, pero también tuve, por ejemplo, otro que ganó un premio al ser el mejor intérprete de Cundinamarca y uno de los mejores del país. O sea, todos, son cosas que a veces la gente no los ve ni los siente porque nunca los vive, yo sí los he vivido. Entonces, decir que un momento u otro es muy complicado. A mí mi mayor satisfacción es verle la cara a mis alumnos cuando logran ellos algo. Yo creo que eso es lo más importante, a mis alumnos, a mis hijos, cuando se sienten que han logrado algo, eso es muy bonito. A mí eso me llena de mucho orgullo. Eso de desarrollar un estilo, pues digamos que cuando yo empecé con la banda del Industrial, ¿en dónde estuvo mi fortaleza? En que yo cuando tuve mi primer mentor, que se llamaba Víctor Rincón, que era un sargento retirado de la Fuerza Aérea de Madrid, él fue digamos que fue ese primer empujón que hubo ahí. Pero ese señor fue tan que le admiro eso y toda la vida se lo he admirado cuando pienso en eso. Fue tan honesto que cuando llevábamos tanto tiempo, él un día llegó un sábado y nos reunió a todos los muchachos de la banda y nos dijo: yo no voy a seguir con ustedes porque ya no tengo más que enseñarles. Entonces, si yo vengo acá, lo que voy a hacer es tal vez quitarles un peso o 2 pesos que para ustedes lo hacen con mucho sacrificio. Entonces yo pienso que lo mejor es hacerme a un lado y consíganse otro. Yo no conozco a nadie más, nos dijo ese día, les toca que empiecen como a medio a buscar a ver qué pueden encontrar. Una vez este señor a mí me empieza a enseñar, o no solamente a mí, sino a todos nos empieza a enseñar. Entonces mi desesperación, que ahí fue donde yo empecé a tener a darme cuenta de mi lado pedagógico. Entonces a mí me desesperaba ver que mis compañeros no aprendían de la misma forma como yo tal vez lo podía asimilar. Entonces yo cogía a mis compañeros en las noches y empezábamos a ensayar, y cuando este señor llegaba los sábados, pues ya el tema estaba montado, y entonces así logramos esculcarle todo lo que él sabía, y ya llegó un momento en donde ya no pudo absolutamente nada más. Con el tiempo, un gran amigo, que toda la vida ha sido un gran amigo, Roque Vargas se llama él, él tenía un hermano, que el hermano mayor, Tony Vargas, que él salió como pensionado obviamente del Ejército Nacional, pero en esa época era teniente del Guardia Presidencial, y a través de él logramos conseguir un casete, se llamaba así, bueno, se sigue llamando, y en eso había una música que era toda de banda de marcha, pero esos casetes en esa época los utilizaban, era como ayuda de instrucción para todos los batallones del país. A nosotros nos lograron entregar uno y yo lo empecé como a esculcar muchísimo. Ahí me empezó a orar, pero obviamente mi oreja y todo, ahora es mi oído musical, y yo era el que sacaba los temas, el que hacía todo, les hacía los arreglos, todo. Entonces empezó a haber como un estilo ahí, pero pues obviamente eso nada existía, o sea, uno no podía en esa época basarse de absolutamente nada porque no existía nada. O sea, no es como hoy en día que uno mira en internet por los diferentes medios y existe de cada cosa algo, ¿no? En esa época no había absolutamente nada. Entonces el estilo que yo empecé a crear fue algo que se empezó a dar muy accidentalmente. En el transcurso de la vida se empezó a crear algo. Cuando nosotros estábamos ya en décimo, digamos en quinto bachillerato de esa época, hoy en día es décimo, fuimos a nuestro primer concurso y entonces ganamos. Entonces ya de ahí nos empezamos a dar cuenta que el trabajo que hacíamos con la banda era muy diferente al que hacían en los demás, y se creó un estilo. Luego de ese estilo, pues simplemente lo que yo hice a través del tiempo fue reafirmarlo, metiéndole más instrumentos, tratando de incluir música que en el momento pues era un pecado, digámoslo así, que una banda de marcha tocara otra cosa que no fueran marchas militares,
para todo el mundo, y los que andaban en ese medio, para todo el mundo eso era el pecado más grande, mas sin embargo yo lo logré. Empecé a música colombiana, música internacional, y con todo eso yo quería siempre enriquecerlo con más instrumentos, sin saber que existían en el país o en el mundo bandas que tal vez ya los tuvieran y cosas así. Todo fue como una necesidad, digámoslo así. Y hoy en día pues ya gracias a Dios todas las bandas del país, la gran mayoría los tienen. Por eso es que Facatativá, a raíz de toda esa historia que estoy contando, se logró que hoy en día sea como considerada la mamá de las bandas en el país. Facatativá es considerada como la cuna de la música marcial. Entonces, donde quiera que va una banda de Facatativá siempre será reconocida por su estilo, por su calidad obviamente, y eso ha hecho marcar eso. Pero decir de dónde lo saqué no, sería muy mentiroso decir que yo me puse a estudiar porque quería hacer esto y quería encaminarme. No, digamos que de los accidentes lindos que le pasan a uno en la vida. Dios lo lleva por ahí y uno se empieza a ir y a dejarse llevar y ya. Obviamente tiene control, sí, muy controlado, porque hay cosas que se tienen que controlar, pero creo que ahí nació el estilo. Toda la música marcial en Colombia pues obviamente data de la época de la colonia, de la conquista, cuando llegaron los españoles, porque ellos trajeron algunos instrumentos y de ahí entonces se empezaron a adquirir, no, sino a tenerlos y considerarlos como lo nuestro. Por eso las bandas anteriormente se llamaban bandas de guerra, porque las bandas las utilizaban también, como todos lo sabemos, o de pronto no, pero de la historia mundial, Napoleón, que colocaba sus bandas de guerra en la parte de adelante para motivar a la tropa a pelear. Aquí en Colombia prácticamente fue lo mismo. Entonces, obviamente no en la magnitud que se vivía en Europa, pero nosotros la vivimos de pronto un poco más pequeña, pero fue lo mismo. Entonces aquí se adquirieron esa clase de instrumentos. Yo lo puedo contar desde lo que he vivido, porque sé que hay una historia más hacia atrás, muy poco documentada, la verdad, porque es muy poquito la documentación que existe de eso. Pero aquí las bandas, el que las empezó, por lo menos en el estilo que nosotros vivimos hoy en día, es un maestro que se llamó José Mayorga Gómez de Bogotá. Él trabajó muchos años en el Guardia Presidencial, de hecho salió pensionado, que en paz descanse. Él murió el 23 de enero del año 2012. Pero él fue como el precursor de todo este estilo y toda esa revolución que se empezó a dar acá. En Facatativá nosotros logramos dar la revolución, si así se puede decir, en el medio escolar. O sea, aquí en Facatativá fue donde nació absolutamente todo lo que hoy en día se conoce de las bandas como tal en el medio escolar. Y logramos hacer aquí también en Faca que las bandas cambiaran de banda de guerra a banda de paz o banda de honor, hoy en día se llaman bandas de marcha, pero dentro de las bandas de marcha también existen muchos géneros, pero casi todos los logramos hacer aquí en Faca. Yo creo que eso es un honor que nos lo llevamos todos, yo no solamente, hay que también Mauricio Barragán, o por ejemplo en su época también el teniente Amezquita, cuando tenía el Colegio General Santander, y ya hubo otra generación de ahí para acá de otros profesores, más los que hay, pero creo que con Mauricio, yo trabajaba en el Industrial y Mauricio trabajaba en el Colegio Emilio Cifuentes Nacional, y como que entre esa rivalidad que había entre los dos hizo que como que todo evolucionara y todo cambiara, ¿no? Y nunca nos dimos cuenta. Obviamente la guerra no era de puños, no era de nada de eso, siempre la guerra era saber cuál de los dos podía tocar algo mejor o cosas así. Entonces, no, pues, como se pueden dar cuenta, no fui yo solo, o sea, hubo más gente que nos ayudó, que lo pudimos hacer. Obviamente en esto no hay academia,
no existe una persona, ni existe ni existió, y yo no sé si existirá, pero no existe persona que le diga a uno, no, mire, esto se hace así o esto se hace allá. Pues no sé, yo lo hago con algunos de mis alumnos, exalumnos, que hoy en día son directores. Yo, simplemente cuando me dicen yo quiero ser director de banda o profesor de banda, ¿qué puedo hacer? Entonces yo les digo, empecemos a trabajar y se va a empezar a dar cuenta que se puede hacer ahí, pero no hay nada más. Bueno, maestro es una palabra demasiado grande, ¿no? De hecho, el primer maestro que todos tuvimos fue Jesucristo. Y yo creo que esa palabra es bien complicada. De hecho, nunca en la vida me ha gustado que me lo digan. Prefiero que me digan Armando así, a secas, incluso a mis alumnos. Nunca les he permitido a ellos ni que me digan don, ni que me digan profesor, ni que me digan maestro. Yo creo que ese ser maestro es un creador. Y yo no sé hasta dónde nosotros podamos llegar a ser creadores. Entonces no sé, no es modestia, creo que es una realidad. Creo que todos los que me conocen lo saben porque siempre se los he tratado de inculcar. Digamos que yo sufrí mucho. En mi época, para poder aprender, esa historia no la voy a decir porque es un poquito complicada. Y ya tocaríamos a algunas personas que no vale la pena que lo diga, pero a veces cuando a uno le pasan cosas feas, eso también lo hace reaccionar a uno. En mi época no existió, el único conservatorio que había era el de la Universidad Nacional, y el ingresar allá tenía uno que saber tocar más que los mismos profesores o maestros de la universidad. Hoy en día todas las universidades tienen facultad de artes o de música, entonces es mucho más fácil, y con el respeto que todos merecemos, cualquiera puede llegar a ser músico. Entonces no era lo que pasaba en esa época. Entonces para los que vienen hoy en día y que les gusta y que quieren, que saben que les nace, pues simplemente hay que estudiar mucho, ser muy perseverante, soñar. Los sueños se pueden llegar a hacer realidad. Creo que todos lo hemos podido demostrar, es no quitarse uno de la cabeza nunca lo que quiere llegar a ser. Y cuando llegue es ponerse una meta, ojalá el doble grande que ya se había puesto anteriormente. Creo que eso es lo más importante, la perseverancia, el estudio y el amor, no terminarle nunca el amor. Yo nunca trabajé por dinero, eso todos los que me conocen también lo saben. El dinero nunca me interesó, a veces es malo, porque a raíz de eso también hice sufrir muchísimo a mi familia. Pues hoy en día también les inculco a ellos de que se valoren un poquito, como creo que lo merecen, y en fin, o sea, muchas cosas como esas. Yo sé que hubo una banda de música, así se llamaba, hace muchos años, incluso mucho antes de que yo naciera, pero esa banda paró en el municipio. Y después con el tiempo, en 1982 tal vez, volvió a nacer nuevamente, que es la que está actualmente, que es la Banda Sinfónica de Facatativá. Y la Banda Sinfónica de Facatativá nace, tristemente, cuando se acaba el programa en el Colegio Nacional, en el Emilio Cifuentes. El Colegio Emilio Cifuentes, a través de un profesor que tenía en la época, él creó ese programa en el colegio. Pero el profesor, tristemente y como cosas de la vida, tuvo que salir pensionado, y sale él y se acaba la banda del Emilio, pero todo eso pasó a la Sinfónica de Facatativá. En su momento se llamaba, era banda de música. Cuando nosotros empezamos con las bandas marciales, digamos que lo importante aquí es que con las rivalidades que habían, todo empezó a crecer a raíz de eso. A no quererme yo dejar alcanzar o el otro a no dejarse alcanzar, o en fin. Entonces todo eso empezó a evolucionar. Nosotros, dentro de nuestro, digamos, de nuestro sentir y el querer, perseverar y el amor por esto, queríamos que cada vez fuera mucho más y mejor. Entonces eso nos hizo investigar la música. Y a través de eso, entonces, las bandas en los colegios empezaron a crecer.
Hoy en día creo que ya casi todos los colegios oficiales, por lo menos, ya casi todos tienen una banda de marcha. Inicialmente fue la banda del colegio industrial, luego la del Emilio, pero anterior a esa época, antes del 82, primero fue la del colegio Emilio Cifuentes y luego la del industrial. Paralelo a eso nacieron otras bandas acá en Facatativá que se llamaron, por ejemplo, una fue la del Sabio Caldas, de pronto hubo otra que fue la del colegio San Agustín y de pronto alguna otra que me disculparán, no me acuerdo bien, pero sé que hubo más. Pero después del 82, cuando nace este movimiento tan grande, que no fue solamente acá en Faca sirvió como pionero, pero hoy en día creo, y hasta donde tengo entendido, en el país existen más de 11.500 agrupaciones de bandas de marcha. Entonces todo ese movimiento hizo que la música empezara a evolucionar. Yo tuve la fortuna de trabajar en el colegio industrial durante 30 años hasta el año 2011, pero en el 2009 el alcalde de turno, que fue el doctor Oscar Sánchez, me llama y me invita a mí, cuando era secretaria de Cultura también la doctora Luisa Fernanda Aguirre, me invitan a mí a trabajar algo que yo no conocía porque nunca lo había escuchado, que era una banda fiestera. Yo no tenía ni idea qué era eso, pero la experiencia que ya había tenido con eso, con orquesta, con mariachi, con banda sinfónica, con todo lo que había hasta ese momento, entonces yo dije, pues voy a empezar a hacer algo. Esa idea me la apoyó muchísimo la doctora Luisa Fernanda y con ella logramos adquirir toda la instrumentación que creo que tiene hoy en día la banda fiestera de Facatativá. La banda fiestera de Facatativá nació en el 2009, pues obviamente yo tuve la fortuna de presidirla, con el apoyo de esa administración de ese momento y a la cabeza de la doctora Luisa Fernanda. Logramos ganar en Villeta, logramos ganar los zonales, logramos ir a Paipa, bueno, logramos tener muchísimo reconocimiento ahí. Después ya por cosas de la vida no pude seguir trabajando en el año 2012 cuando hubo el cambio de alcalde, cuando llegó el doctor Orlando Buitrago a ser alcalde. También casualmente uno de mis sobrinos se lanzó y salió electo como concejal, entonces eso me impidió a mí para seguir trabajando con la administración, y a mí la persona que llegó a sucederme fue Fernando Peña, que ya muchos lo conocen aquí también, facatativeño y como facatativeño, y que trabaja muy bien también para Facatativá. Entonces ya él también logró muchos más triunfos, mejores quizás diría yo. Entonces ya de ahí para acá esa evolución tan grande que tuvo en ese sentido. Las bandas en el año 2008 y 2009, también estando la doctora Luisa Fernanda, se lograron instrumentar casi todas las bandas de los colegios oficiales. Entonces ya no era solamente la banda del colegio industrial y la del Emilio, sino ya empezaron a tener otro montón más. Ya empezaron, por ejemplo, con La Arboleda, con el colegio Manuela, con el colegio Mana Blanca, Cartagenita, el Silveria Espinosa, ya después ya fue el colegio Santa Rita, donde tuve la fortuna también de trabajar por casi 12 años. En fin, o sea, muchas cosas, pero todo se dio ahí. Hoy en día pues podemos decir que en los conservatorios, en un altísimo porcentaje, yo diría que en un más de 50%, las personas que llegan a los conservatorios, y ahora sí es indiscutible, a veces increíble también, pero el más de 50% son gente que han pasado por una banda de marcha. Increíble pero cierto. La formación que se da desde ahí, desde lo artístico, lo técnico, lo profesional, lo que despierta en sentimiento, en capacidad, en desarrollo, es una cosa increíble. Entonces, claro, la música marcial de hecho se tomó el país, y no solamente el país, en el mundo entero se vive también algo muy similar a lo que vivimos acá en Colombia. La música no se toca, la música se siente y se lleva en el alma. Creo que eso es a todas las personas que han pasado por este lado, creo que ellos han podido aprender un poquito de eso.
y a ser persona antes que músico. Creo que es lo más importante de todo. Maestro, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias, de verdad, a Mauricio y a todo su equipo, de verdad muy chévere, y ojalá que esto no me lo hagan a mí solo, se lo hagan a muchos. Yo sé que se lo han hecho a muchos, pero que esto no termine acá, porque Facatativá es tierra de artistas, de músicos, nadie sabe lo que hay acá. Entonces, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias por tenerme en cuenta. Folclornet, del estudio del folclor a su vivencia. Folclornet, del estudio del folclor a su vivencia.